Muy bien. Bueno, vamos con esta realidad, ¿no? Son imágenes diarias. Sí. Este es un pequeño resumen de lo que ocurre todos los días, ahora, antes y demás, ¿no? Frente a esto está la actitud del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Axel Kicillof, de quien es hoy su ministro de Seguridad, Javier Alonso, como antes era Sergio Berni. En una de las entrevistas que dio el gobernador Kicillof con nuestro colega Gustavo Silvestre, querido colega, respondió esto. Preste atención, por favor. Una asociación entre la situación general y hay una violencia que emana también de las autoridades más grandes. Entonces, todo eso es lo que cambió. Yo soy el mismo gobernador. Claro. Yo soy el mismo gobernador. ¿Qué pasó? Milei, su política económica, su motosierra, que es incompatible con la inversión en seguridad, quiere que no haya Estado, y a mí me piden más patrulleros, Milei. ¿Y el ajuste? ¿Y qué los compra? El ajuste y un ajuste feroz que produce esta violencia. Sí, Bueno, muy bien. Habló de los patrulleros, ¿no? Dice Kicillof que no hay patrulleros. El año pasado hicimos más de una cobertura para que veamos esta mentira de Kicillof, ¿no? Vean esto, vean estos patrulleros. Esto es provincia de Buenos Aires. Esto es del año pasado, no es de hace 1000 años, ¿sí? Para que ustedes vean, con Urbano, patrulleros nuevos, sin estrenar. Veamos la nota, por favor. Muy bien. Esta es una demostración de la mentira de Kicillof. Esta y otra, porque obviamente hicimos varias coberturas el año pasado. Mostramos una para no cansar, ¿no es cierto? Esos patrulleros se arreglan y están en condiciones de salir, como igualmente los patrulleros que se donó a la provincia de Santa Fe, que dijo Kicillof que lo hicieron porque el pueblo bonaerense es solidario. Bueno, patrulleros hay. Kicillof, digamos, el kirchnerismo es... ¿Cuál es la esencia del kirchnerismo? La mentira. Kicillof es parte de eso, Javier Alonso es parte de eso, Berni es parte de eso. Usted no lo ve a Kicillof, no solamente que patrulleros hay que no se arreglan, ¿cierto? Y patrulleros nuevos hay que muchas veces no están en servicio, nadie sabe por qué, sino que además hay una ausencia de contacto. Usted no lo ve a Kicillof en ninguna marcha. Moreno lo vio el otro día, ¿no? El sábado pasado, en toda la marcha, ¿no? Por la igualdad de derechos y demás, algo que todos defendemos, pero no los ve usted al lado de las víctimas. Usted no lo ve a Kicillof al lado de ninguna víctima. Esa es su mentira. Que no es nuevo. La mentira de Kicillof es la mentira del kirchnerismo. La mostramos una vez más. El doctor Gerón, que fue juez, es un conocedor de este tema. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor Castro? ¿Cómo le va? ¿Cómo se enfrenta a esto? Bueno, mire, esto viene desde hace muchos años, usted lo ha dicho, donde al gobierno kirchnerista no le ha importado lo más mínimo la seguridad. Pero no solo no le ha importado al gobierno de la provincia, sino que no le ha importado a los intendentes, que son caciques que están desde el año 83, alternándose o directamente gobernando ellos o sus familiares los partidos. Lejos de haber invertido en seguridad, de haberse preocupado, obviamente, como buenos populistas, han usado la plata para la corrupción propia o para gastos absolutamente insólitos, increíbles, que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente. Y la seguridad, realmente, una encuesta que ha aparecido en los últimos días, ha superado a los problemas económicos. Claro. Le cuesta la vida, ¿no? Le cuesta la vida. ¿Dónde se localiza? Se localiza fundamentalmente en el conurbano de Buenos Aires, y no hay ningún tipo de esperanza en este momento. ¿Por qué? Porque el conjunto de factores que contribuyen a que el problema de la seguridad se agudice cada vez más no es solamente el gobierno de la provincia, que tiene una importancia fundamental. También hay una colaboración de otros sectores, como por ejemplo la justicia, no lo podemos dejar de lado. Gran problema, ¿no? Es un gran problema la justicia, porque hubo una influencia muy nefasta, doctor Castro, en la justicia. Que Usted fue juez, así que lo conoce muy de adentro. Sí, lo viví, y creo que a partir de que empezó esa doctrina
que se llamó garantista, pero que nunca fue garantista. Es muy importante que usted lo diga, porque lo garantista tiene un valor realmente, ¿no es cierto? Eso no es, la impunidad no es garantismo. Tal ¿no? cual. Y además la garantía no es para el delincuente solamente, la garantía es para la víctima también. Si le damos solo garantías al delincuente, logramos esto. Entonces se empezó a hacer un festival liberador, en el cual cada juez, no puedo hablar de todos, ni mucho menos, pero muchos de ellos, y que se pongan el sayo lo que le corresponde, los jueces empezaron a inventar, porque esa es la palabra, a inventar argumentos para dejarlos en libertad. ¿No? ¿Por qué? Porque la ley no prevé esos casos. La ley no preveía que en la pandemia dejaran en libertad a miles de presos con la excusa de que no se contagiaran. Y resulta que el mejor lugar donde podían estar para no contagiarse era la cárcel. No, ¿qué pasó? Con esos presos salieron en libertad y salieron a delinquir de inmediato. Entonces, ese es otro tema además muy importante que usted marca, ¿no? Es decir, lo que, por eso el tema de la reiterancia, la reincidencia, que da idea de lo que falla el sistema. Es decir, hay delincuentes que quieren ser delincuentes, ¿no? Sin ninguna duda. Hay delincuentes que ya son irredomados, que ya no es posible. Es duro decir actuar. eso, pero ocurre, la realidad lo muestra, ¿no? Hay que trabajar con la realidad, porque si nosotros trabajamos con axiomas que no lo son, no vamos a poder nunca solucionar los problemas que nos da la realidad. Y hay delincuentes que ya están desde chicos, que empezaron por ese camino. Por eso otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la imputabilidad. ¿Cuál es la edad de la imputabilidad? Aquí, en la Argentina, prácticamente es a partir de los 16 años y con licencias. Pero quiere decir que antes de los 16 años, hoy en día, los jóvenes matan con gran saña, con gran violencia, y los vuelven a mandar directamente al lugar de donde venían. Con lo cual, lo único que están haciendo es hacer que ese chico sea cada vez un mayor criminal, un mayor ladrón. Doctor, ¿por qué cree que usted? Porque además hay cosas que, más allá de lo ideológico, en el tema de lo judicial, que es obviamente el complemento fenomenal, porque hay muchos policías honestos que dicen yo lo detuve y al otro día salió. Esa falta de sentido común, ese es un elemento que impacta mucho, ¿no? Porque supera lo ideológico del sentido común que de la realidad. Mirá, reincidió 8 veces. Hay un problema importante. Pero el otro día un chico de 16, 17 años, 15 veces. 15 veces. 15 veces. Entonces, ¿cómo es posible que el juez que lo liberó por 15ª vez, ni siquiera le haya importado ver lo que iba a hacer ese chico, que iba a delinquir? Y esto creo que hay otro punto que también pienso que habría que atender, que es el tema de la responsabilidad de los jueces que proceden así. Si un arquitecto, cuando hace una obra, la hace con mala praxis, un médico atiende con mala praxis a un paciente, es responsable. ¿Por qué un juez puede actuar como quiera, puede no cumplir con la ley, puede dejarlo en libertad dando la excusa que se les ocurra, que por lo general es que en las cárceles no dan abasto? Este es otro tema. Pero ese que sale en libertad, mal salido en libertad, mata, roba, viola, y no hay una responsabilidad solidaria de este juez, al menos patrimonial, que habría que verlo, porque en la medida en que algún juez resulte patrimonialmente condenado, ya los otros se van a cuidar. Y esto no es pensar que la justicia está funcionando mal in totum, no, unos pocos que proceden de esa manera hacen desprestigiar al resto. Y por eso, cuando nosotros vemos el nivel de las instituciones de hoy en la consideración de la gente, arriba del 70% tienen de mérito a la justicia, doctor. No, por supuesto, es una realidad. El punto que usted mencionó de las cárceles representa un verdadero desafío. Representa un desafío y una realidad triste de un país cuando un país tiene que construir cárceles, ¿no? Vemos esos ejemplos que nos maravillan de Holanda, donde cierran cárceles porque no hay delito. Qué drama cuando un país tiene que construir cárceles. Qué dramática, más impresionante. Las rejas que estaban limadas y demás, ¿no? Es decir, hay una decisión, ¿no?, de no pararse frente a nada, ¿no? Exactamente. Y hay peor todavía, porque cuando la gente se defiende, doctor, la justicia
justicia actúa con esa gente que se defiende con más vehemencia que con el delincuente. Porque, por ejemplo, si un comerciante es asaltado, se defiende con un arma, mata al delincuente que entra, etcétera, ese comerciante no es un marginal, etcétera. ¿Por qué lo tienen que detener, estar detenido hasta que le tomen declaración, volver de vuelta a su lugar, pero prácticamente un hombre que ha tenido una conmoción muy grande, ¿no? Entonces, se procede mal, porque la legítima defensa, por más que no es lo mejor, no es lo ideal. Por supuesto, nadie lo quiere ni nadie aconseja que nadie se arme, ¿no? Pero es lo que está pasando, ¿no? Pero ¿cómo no se van a armar si el Estado no me protege? Si el gobierno de la provincia no me protege y yo me tengo que proteger, entonces la gente empieza a estar armada con todos los peligros que ello conlleva, ¿no es cierto? Y está mal interpretada muchas veces porque dicen, ¿y cómo se va a defender? ¿Cómo va a matar a alguien? ¿Cómo va a matar si la legítima defensa opera sobre los bienes de uno, sobre los derechos? No es solo sobre la vida. Si yo quiero defender el sueldo que cobré y que va a ser lo que yo me voy a mantener este mes, tengo derecho a defenderme. Esta es la realidad de la legítima defensa. Vamos a esperar. Yo creo que están cambiando los tiempos. Creo que por lo menos a nivel del gobierno nacional está habiendo una actitud de persecución a la delincuencia. Si salen estas leyes de reiterancia, de reincidencia, que están prácticamente, que tienen media sanción de la Cámara de Diputados, entonces ahí se le podría dar más armas a los jueces para que no esa puerta giratoria deje de girar, y entonces que se tenga en cuenta que si una persona la detuvieron por 4 o 5 delitos, y bueno, tengamos en cuenta que no la podemos. De su experiencia, doctor, es importante, ¿la puerta giratoria es tan automática como uno piensa? Es decir, el juez no encuentra nada, no tiene ningún recurso ante un delincuente que ya repitió, que ve la peligrosidad, para decir, bueno, vamos a intentar que no sea tan automático. ¿Es así? Debería ser de otra forma. ¿Por qué? Porque el juez tiene armas, las tenía con la ley anterior, las va a tener con esta, etcétera. ¿Por qué? Porque antes de dejar en libertad a una persona, un juez tiene que ver si esa persona, cuál es su medio de vida, cuál es su familia, dónde vive, si tiene aptitudes para ganarse la vida trabajando o no, si esto es fue algo esporádico o es producto de toda una seguidilla. Bueno, toda esa información que tendría que salir de informes ambientales, de que actúen asistentes sociales, no existe, no se da. De inmediato el juez concede la excarcelación sin atender ninguno de estos elementos. Quiere decir que entonces el juez, teniendo argumentos, teniendo elementos para procede de otra manera. Entonces pasa a ser tan cómplice de la situación como es el político, el gobernador que no se preocupa, que se desentiende, los intendentes que realmente, muchos de ellos, tampoco lo podemos ignorar, lucran con el delito, viven del narcotráfico, etcétera. Entonces, ¿cómo van a perseguir al delincuente si ellos prácticamente están viviendo de ellos? Doctor Jerónimo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto estar con usted, doctor Castro. Quiero marcar esto, ¿no? Y ya nos vamos porque tenemos una última información, ¿no? Me pasa a mí, como le pasará a todos ustedes, ¿no? Situaciones en las cuales uno dice, esto ya lo dijimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vivimos, y nada cambia.